Hola, ¿se escucha? ¿Cómo andan? ¿Se escucha? Bien, ¿cómo anda? ¿Cómo anda María del Mar, Melina? Todas. ¿Se escucha lo más bien? Me alegro. Hola, hija. ¿Cómo andás? Qué resolución chota tiene esto, ¿eh? Es la primera vez que transmito desde la computadora, pero veo que tiene una resolución espantosa. Bueno, no importa. Pero es más cómodo para mí, para leer. Bien, chicas, bien. ¿Ustedes cómo pasaron Navidad? ¿Tranquila? No, al contrario, ustedes, gracias a ustedes. Si quieren preguntar, hacer las preguntas que tengan ganas de hacer. Bien, María del Mar, ¿vos cómo andás? Acá hace... ¿Cómo están hoy Jan y Demet? A ver, vamos a ver cómo están. Ay, me alegro, Melina, me alegro. Me alegro mucho que te hayas graduado. Bien ahí. A ver, si están juntos hoy Demet y Jan. A ver qué pasa acá. Yo creo que ella está de viaje ahora, parecería. Como que está de viaje, pero yo no, más allá de los problemitas que hubieran, estás en Córdoba hoy, que hubieron estos días, yo la verdad no los veo mal. Gracias. Keren y Hande, sí, obvio. Déjame que termine de ver a Jan y a Demet, y ya te miro a Keren y Hande, pero me parece que no pasa nada entre Keren y Hande ahí, ¿eh? A ver. Ah, ahora decime el nombre, Elisa, de tu mamá, por favor. Esperen, chicas, que esas preguntas las voy a anotar. Melina, si vas a tener pareja. Ok. Meli, ¿de qué signo eras? Y Elisa, por favor, el nombre de tu mamá y el signo. Hola, ¿cómo andas, María Ramona? A ver, Jan Lemet. Acuario. Bueno, espérame que ya termino de tirar esto y les digo lo de tu mamá y a Melina. Mira, yo lo que sé es que acá hay muchos, o sea, entre Jean, Demet, hay muchos, todo el tema está muy secreto, muy hermético. Parecería que en algún momento fuera a cortar con el marido, pero vaya uno a saber cuándo. Espera que voy a mirar lo de tu mamá. Ahora lo vamos a ver. Espera que respondo lo de la salud.
¿A dónde se fue tu hija, Sofía? ¿Cómo andás, Claudia? ¿Bien? Bueno, ténganme paciencia, chicas, porque yo contesto tranquila. Primero voy a ver lo de Lisa. Hola, ¿cómo andas, Gladys? A ver, Elisa, ¿estás por ahí? A ver, chicas, de a poquito, porque si no, se le perdió el pasaporte. Gracias, María. Eh, Elisa, ¿estás ahí? Es que la tienen que operar a ella o algo. Lo que veo acá, que lo que me está marcando son problemas, primero, obviamente de la edad y problemas estomacales. No sé qué es lo que tiene. Puede ser también algo en la sangre, en las vías urinarias, bueno, en la sangre, acá está, septicemia. Puta madre. Mm, mm, bueno, es una fuerte infección urinaria y septicemia. Sí, salen, te digo, te preguntaba porque sale esta carta, ¿no? Acá está. Vamos, lo que veo es que está. Sí, voy a hacer las lecturas de Mewwood. Lo que veo es. Gracias. Sí, tiene muchos problemas de la edad. Lo que veo es que no la está pasando bien tu mamá. Vamos a ver con esto. El tema es que tampoco se le complique por ahí con el estómago y eso, porque si lo está marcando es porque puede pasar algo de eso. A ver, vela. Bueno, a ver. Sí, agarra. Mira, yo no te voy a mentir, Elisa, perdón. Está complicada. Está complicada la cosa. No te quiero mentir. Eh, yo lo que veo es sufrimiento y complicaciones. Así que, a ver, no te voy a decir, estate, estate preparada por cualquier cosa. O sea, yo creo que va a haber más complicaciones aparte de la que ya tiene. Puede ser que se le complique el estómago, porque lo primero que marcó fue eso y después marcó el tema de las vías urinarias y la sangre. Y no le sale re bien la tirada. Eh, lo único que te puedo decir es si sí, está sufriendo. Realmente está sufriendo porque sale. Ahora trabajo en 2023. Ahí estoy anotando, chicas. No, ustedes saben que yo me tomo mi tiempo para responder las preguntas, porque si no, que se las responda así nomás no tiene sentido. Dale, Claudia, dame el nombre de la abogada. ¿Sabes qué es? Resale Elisa al Arcángel San
San Rafael. Y ponerle una velita verde y si es el momento, es que se vaya sin sufrimiento. Sí, no, el pronóstico no la veo bien. Veo mucho sufrimiento de verdad y que puede llegar a haber complicaciones. Una vela del arcángel San Rafael, una velita verde. Si no tenés verde, la blanca sirve igual para cualquier cosa. Y pedirle que sea lo que tenga que ser, pero sin sufrimiento. Nerde, mira que yo médico no soy, nerde. Yo puedo mirar acá, después tenés que ir a un médico. Decime tu... Sí, hacelo así. Si no tenés verde, blanca sirve igual, pero seguir por ahí dilatando un sufrimiento no tiene mucho sentido. Entonces pedí lo que sea mejor para ello. Nerde, tu nombre. A ver, chiquis. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué toqué algo? No sé qué pasó. Quiero ver, voy arriba para ver las preguntas. Ahora voy a ver lo de Hande, porque estaba antes, así que déjenme ver lo de Hande y Kerem. Yo no hace tanto hice una tirada por Hande y por Kerem, y para mí no están juntos. Pero bueno, veremos. Con respecto a lo de que me habían preguntado de cuándo se va a separar, y yo el otro día que más o menos aparecía 7 meses, pero a veces estas cosas se destapan y de un día para el otro salen. A ver, gente. No creo que estén juntos. Que se los pueda ver públicamente, sí. Juntos. No. No por ahora, por lo menos. Andy Keren. Bueno. Para tu hijo Lautaro, Milagros. Quiere trabajar. Si va a conseguir trabajo. Así que tengan un poquito de paciencia, porque lo apurado no sirve. Ustedes saben que mis videos son largos y yo no trabajo apurado. Gira Aguilar, no. No sé si está suscrito o no al canal. Si está suscrita, hoy van a ser gratis las preguntas. Pero tampoco te voy a decir, te hago una tirada general, no. Son preguntas puntuales. A ver, Lautaro. A ver, Lautaro, si va a conseguir trabajo. Mira, está jodida la cosa para el trabajo. Lo que puede llegar a conseguir es algo que le paguen muy poquito y se termine yendo. No sé cuál es el caso, si consiguió algo o no él, pero algo muy precario, que se termine yendo. Está bravo el asunto de conseguir trabajo. Eso es lo que me marca. ¿Puede llegar a conseguir algo? Sí, pero no creo que le dure. Vamos a ver un poco más adelante.
Más adelante puede ser que consiga, sí, más adelante, pero todavía falta. Justo es una mala época. Ahora, ¿cómo es que se llama? Año nuevo, vacaciones. A ver, Meli, vos, si vas a conseguir a alguien, vamos a ponerte acá, Meli, déjame que busque la dama. A ver. A ver, me parece que, no sé si estás trabajando, Meli, me vas a conseguir a trabajo antes que pareja, me parece. Sí, hay alguien, pero más adelante. Puede ser de tu entorno, cerca de tu casa, o sea, un entorno familiar, no sé si tenés, creo que tenías hermanos vos. Puede ser de cerca de tu entorno que consigas pareja. A ver. Mirta. ¿Cómo le va a ir con su trabajo? Que perdió el pasaporte. A ver. Bueno, el trámite legal creo que del pasaporte le va a salir bien. A pesar de las vicisitudes, le va a salir bien. El tema es que por ahí va a estar un tiempito parada o no sé a qué parte ella se fue, eh, a qué parte de Estados Unidos. Puede llegar a tener algún problema o algún tipo de trabajo mmm, no bueno, sí. Y lo más probable es que se quiera volver. Eso es lo que pasa. Me da la impresión de que ella tiene ganas de volverse. Creo que el trámite le va a salir bien. Sandra Aguilar, tu futuro romántico. A ver. Gracias, Gladys. A ver, el futuro romántico de Sandra. No sé si estás en pareja, Sandra, o no, no tengo idea. Perdón, que estoy mirando todo. En California. Sí, se nota que está muy precaria la situación. Yo creo que en cuanto ya hizo los trámites en el consulado, el tema es que yo creo que ni bien tenga el pasaporte y pueda juntar unos mangos, para mí se vuelve. Pero tiene que hacer. Romina, a ver.
A ver, Sandra Aguilar, futuro romántico. Pareciera que vas a conocer un par de personas. Vos vas a tener que tomar una decisión, Sandra. A vos te hablo, Sandra. Vas a tener que tomar una decisión. Hay algo que en tu vida se va a terminar y vas a tener que tomar la decisión. Pareciera que sí, que va a haber por lo menos un par de personas. Van a aparecer, yo calculo que por ahí 3. El último que aparece pareciera ser el mejor de todos. Pareciera ser el mejor de todos, el último que aparece. ¿Qué más tengo? Gladys, trabajo con él. Y sí, más vale que estás bajón. Ahí te... Irma, 2023. Lo que pasa es que, Irma, es muy amplia la pregunta. Yo lo que te puedo hacer es sacar un par de cartas y decirte más o menos en general. Y tampoco va a abarcar todo el 2023, porque obviamente pueden haber cosas que varían, ¿no? Todo depende de lo que hagamos. No, de nada. Ahora vemos, Laura. A ver, Gladys, va a conseguir trabajo. A ver, Gladys. ¿Qué anda pasando, Gladys? Mira, tenés todas las chances de conseguir un trabajo. Calculo que después de fin de año. El tema es que no te abatates en los trabajos. No te abatates con el tema de trabajo. Bueno, yo veo otras cosas acá, Gladys, pero parecería que sí, que vas a conseguir. A ver, María, ahora vamos a ver la María en el trabajo. Vamos a sacar estas cartas grandotas. No sé cómo estará yendo tu tema, Gladys, porque veo un poco por ahí de tu tema. Pero bueno, trabajo, sí, se nota que te pasa de todo. No quiero hablar por ahí en público, porque yo sé tu tema. Y se nota que te pasa de todo. Trabajo creo que sí, que vas a conseguir. Ponete a buscar. A ver, María, ¿cómo le va a ir en el trabajo en el 2023? Sí, Nerde, ¿me decís tu nombre? ¿Es Nerde? ¿Así te llamás? A ver, María del Mar. María, vos te va a ir bien. Vos sos una leona con el tema del trabajo. No hay, o sea, si las cosas van a flaquear, vos vas a inventar una manera de la que las cosas vayan bien. Vas a sacar de la galera lo que sea para que te vaya bien. Más allá de que obviamente que estamos en un mundo en recesión, pero no, a vos no te va a ir mal, María, te va a ir muy bien. O sea, siempre vas a sacar algo de la galera. Eso, María del Mar, ¿eh? O sea, olvídate. A ver, sí, sí, sí. Me parece que estaba en Ámsterdam, Demet, ¿eh?
Bueno, ahora María Ramona. Yo Nerde, me gustaría saber. Pero primero está Claudia con el tema de su abogada. Vamos a ver el tema de la abogada. Si tiene que cambiar de abogada. Dolores, ahí está. Gracias, Nerde. A ver, Claudia, su abogada. Acá salió. Me parece que es una persona muy tranquila para trabajar. No sé qué estás tramitando acá, si a Claudia le hablo, porque acá me puede hablar de una herencia, de una jubilación para alguien, de algo de eso. ¿Estás por ahí, Clau? Viene retrabado el tema este, Claudia. Retrabado. Yo te lo voy a volver a ver. Espera que te lo vuelvo a ver. No sé, a ver. Lo voy a preguntar de otra manera. Yo sé que cambiar de abogado es un bajón, porque estás a mitad de camino con algo y tenés que pagar a un abogado, al otro. Pero si la cosa no va, a ver, yo voy a preguntar si tu juicio va a salir. Gracias. A ver. Acá. Mirá, Claudia, no me sale bien el tema del juicio. Lamentablemente no me sale bien. Sí, salía como una pensión, una jubilación, porque estaba, bueno, ahí la muerte con el ermitaño, por eso te pregunté, salía bastante claro. No me está saliendo bien, me está saliendo la justicia con la torre. ¿Sabes qué pasa? Que me parece que caíste por ahí en un juzgado o en algo que no está bueno. A ver, si, si sale, va a salir mucho más adelante. Puede ser hasta un año más. Sí, sí, no, está muy trabado, está trabado. Bueno. ¿Qué tal, Clau? ¿Cómo andas? Gracias. María del Mar, escuchaste lo que te dije, ¿no? Eh, que te va a ir bien, ¿ya lo escuchaste? Gracias, gracias. Matías, decime los años de Matías y el signo. Bueno, espera que voy con Nerde, que quiere saber por su salud. Ok. María, preciosa, me escuchaste, ¿no? María del Mar, que te va a ir bien el año que viene. Gracias, María, feliz año. Después hablamos igual. Escúchame, no, a vos no te va a ir mal. Siempre te inventas algo.
prácticamente que te vaya, es muy difícil que te vaya mal. Mira, Claudia, tenés dos caminos. Yo la verdad es que cambiar yo no sé cuánto tiempo, parecería que hace un tiempo que estás con eso. Cambiar ahora sería también digamos, un dolor de huevos, literalmente. Yo creo que tenés para un tiempo largo. A ver. Verde. Hola Betty, ¿cómo andás? Beso. A ver, Dolores. Bueno, lo primero que me dicen, Dolores, es que tenés que ir al médico. Me marcan el sufrimiento, pero también me marca que estás nerviosa. Tenés que hacerte análisis de sangre. Hay cosas que ya son de la edad que tenés. No sé cómo estás en el tema de alimentación, Dolores Nerde. Marca un poco el tema alimenticio, un poquito la panza y un poquito el tema que te controles, te hagas, vayas al hospital, vayas a un médico, obviamente, y que te hagas un estudio de sangre, acá lo marca, y también te controles los riñones, la vejiga, y yo te entiendo, ¿no? Porque yo también, a mí me han pasado bastantes cosas en mi vida y encontrar un médico como la gente puede ser algo en las vías urinarias también, algo en la panza, me marca esas dos cosas. Hacete un estudio de sangre nuevo, tal vez tengas que cambiar de médico. Y por ahí te vendría bien hacerte una ecografía, lo que es riñones, vejiga y también hacete una, si tenés, yo no sé, pero si tenés vesícula, hacete una en la vesícula también, por las dudas. Sí, Claudia, seguí por ese lado. Sí, lo que pasa es que estás metida en la mitad del camino, ese es el problema. Y cada vez que vos agarrás y pones un abogado nuevo, tenés que pagarle las costas al otro, ¿no? Y eso, pero bueno, si no avanza, vas a tener que cambiar. Yo creo que esto va a avanzar, pero falta. O sea, no ahora. Ahora olvídate. Bueno. Irma, vos querías salud. A ver, Irma, salud. No lo tomen para todo el 2023. Por ahí las cosas que yo le digo, o sea, no se relajen en los temas de salud, sobre todo. Porque médico yo no soy, así que no se relajen en ese tema. A ver, Irma, salud. Irma, salud. A ver, Irma. ¿Estás por ahí?
No sé si estás por ahí, Irma. Sí, más que una radiografía, ahí te hablo, Irma, más que una radiografía, yo lo que diría por ahí es hacerte una tomografía. O sea, está bien la radiografía, pero hay cosas que en las radiografías no salen. Hacerte una tomografía, no, una resonancia magnética, una cosa así. Porque hay cosas que en las placas no salen. Yo tenía quebrado 2 dedos del pie y no salían en la radiografía, porque eran quebraduras internas. Así que por eso te estoy diciendo que a veces hay que peticionar un poco a los médicos, que son bastante hijos de su madre. Irma, ¿vos cuántos años tenés? Más o menos, porque así me doy una idea también. Y si estás casada o algo de eso, estás en pareja. Sos viuda. Bueno, a ver, eh, acá lo que me salen que por ahí tenés problemas, te duelen mucho las piernas, es lo que me sale hoy, por ahí las articulaciones, las piernas. Sí, exigilas que las hagan, o sea, yo sé que es difícil, pero uno a veces se tiene que poner firme. En lo que sí, pues te preguntaba la edad porque veo cosas de la edad, no veo más demasiados problemas, sino que por ahí dolores de pierna, de articulaciones, también, que a veces te duele un poco la panza. No veo problemas mayores, sino problemas por ahí de la edad. Sí, aconsejas, dale, Beatriz, aconsejan hacerte, obviamente, ir a un médico y hacerte un análisis, un chequeo, que eso no viene mal. Esto realmente está saliendo ahí, pero no veo demasiada complicación, Irma. Y querés saber en lo económico. A ver. Sí, sale la panza, ¿viste? Y bueno, ya te digo. Y problemas por ahí ya de la edad. Y también por ahí hacete ver las articulaciones, porque lo está marcando. Lo primero que marcó fue eso. No sé si te duelen las piernas, te duelen las rodillas. Bueno, lo que sea óseo. Sí, Betty, te voy a anotar. Betty, Laura, espérame. Lo voy anotando, porque bueno, a Irma le tengo que terminar de ver cómo le va el dinero. Ah, bueno, sí. A ver con el dinero, Irma, cómo va a ir. A ver, Nerde, estamos igual. Yo tengo unos años menos y me duelen todos los huesos. Así que no te sientas mal. Es así. Bueno, espérenme un chiquitín, es que le termino de contestar el tema del dinero a Nerde. Eh, ahí parecería, pero déjame tirarte con otras cartas, porque estas a veces no, el tema de la plata no me da mucha descripción. Bueno, se me da vuelta el mundo, que no es una mala carta.
Mira, no creo que te falte el dinero, tampoco es algo que te por ahí te sobre, no vas a estar mal, Verde. Yo no sé si estás esperando algo de plata, porque acá me sale una carta de espera, si estás esperando una plata X. Eso no lo sé. Espera que voy a anotar este de Melina. A ver. Y Simone es profesora y si entra en una clínica de chicos. Acá, listo, se llama Bruna, está. Está perfecto, está perfecto. Acá salen vacaciones, las vacaciones, está perfecto. ¿Para qué la vas a guardar? Bueno, no, Irma, tranqui, hacete los estudios, o sea, hay cosas que no se van a ir, que ya son recurrentes, como los dolores óseos, el tema de la panza, hacételo ver y hacete un análisis de sangre. No veo nada grave, la verdad. Sí, obviamente que se tienen que cuidar, esto es así. Bueno, vamos a ver a Matías. Esperen que me tomo un mate. A ver, la pregunta de Matías la voy a buscar. Perdón, porque se me van para arriba. Ay, para María Ramona también está acá, el dolor de las piernas. Ok. Ahí ya te anoté, María Ramona, porque... Perdón, que estoy mirando, no encuentro la pregunta de Matías. Acá, en los próximos días, ok. No, gracias a vos, a todas las que están. A veces me pierdo, chicas. Yo después viene, creo que Laura me pidió, después viene Betty, después viene Melina, María Ramona, que no la vi antes. Ténganme paciencia. Matías. A ver cómo está Matías. Milagros, sí, dame un segundo que te lo voy a anotar. Después dame los nombres de los dos trabajos, así los comparo. ¿Estás por ahí, la mamá de Matías? ¿Está por ahí?
Andrea, es, te quiero, a ver, yo no me gusta a veces hacer públicas ciertas cosas. Yo te pregunto a vos, que el problema de, acá lo que me sale puede ser una cierta depresión y puede ser algún tipo de codependencia. Yo quiero saber si estoy en lo cierto como para seguir. Está más marcada, ok, bueno, listo. Con eso quería, o sea, saber dónde estaba rodeado. ¿Cómo le va a ir? Porque lo primero que hago es ver cómo está él, porque no lo conozco, no sé qué le pasa, qué tiene, entonces necesitaba corroborarlo con vos. Ahora te voy a decir cómo le va a ir. A ver. A ver, Andrea, yo no me está saliendo muy linda la tirada, que digamos. Pero tengo que decírtelo realmente. Yo no sé si en algún momento tuvo algún problema con la ley, con la policía, algo de eso. Si no lo tuvo, lo puede llegar a tener. Eh, si estás pensando en ponerlo en algún lugar, no lo, o sea, si lo estás poniendo en algo, si lo estás pensando ponerlo en algún lugar en contra de su voluntad, yo te diría que, que lo pienses dos veces, o sea, porque va a estar como loco ahí, se hace. Acá lo que me marca es por ahí hablarlo y convencerlo de hacer un tratamiento, pero que él acepte, no en contra de su voluntad. Déjamelo ver con esto. Puede ser también que, o sea, te pregunto por la ley porque me sale ahí, pero también puede ser una institución. Eh, Está complicada la cosa. Lo que yo diría es que vas a tener que gastarte la lengua. Espérame que te lo termino de ver bien porque no quiero dejarte así en la incertidumbre. Le voy a mirar la salud, más que nada. ¿Sabes qué pasa? Hacer algo a una persona en contra de su voluntad no sirve. Acá lo que él lo tiene que internalizar. O sea, es hablarle hasta que lo entienda y que él acepte eso. Nada que nosotros hagamos en contra de la voluntad, o sea, nosotros, la realidad es que vos lo querés ayudar, esa es la realidad, pero el tema es que uno puede ayudarlo hasta cierto punto. A ver, déjame ver.
Sí, ya sé, es que no se deja ayudar. Mira, no, André, no te quiero mentir y tampoco quiero hablar de más. La cosa viene jodida, jodida, bastante jodida. Yo veo que muchos altibajos, por ahí en algún momento te acepte, después se arrepienta de lo que él, por ahí que vos los pongas en algún lugar, en alguna institución, después él se arrepienta de eso y quiera irse. Lo que necesita es mucha contención psicológica. Si vos no podés, tratar de ayudar, tratar de apoyarte en una psicóloga que te vaya guiando una psicóloga, aunque sea a través tuyo. Si es que la acepta ir a una psicóloga, bueno, muchísimo mejor, pero veo demasiados altibajos. O sea, como que va a decir que sí, después va a decir que no, que después va a ingresar y después se va a ir. No, tenés una lucha muy jodida por delante. La verdad es, sí, ya sé lo que no quiere ir a ningún lado, ya lo sé. Pero no, la verdad es que sale eso. Y miré todas las cartas y sale altibajos constantes, constantes. Y hasta, o sea, lo único que puedes hacer es hablar, 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 apoyarte por ahí en algún psicólogo especialista, pero más que eso, no veo. La verdad es que más que eso no lo veo. Eh, no sé, en otro momento si podemos seguir viéndolo. Bueno, mejor, mejor. Aparte vos también necesitas ayuda psicológica, mucha ayuda psicológica, porque no es fácil lidiar con eso. Y, si te caes vos, se cae todo. Así que hacelo, hacelo que te va a venir bien. Y hay otra cosa que lamentablemente tenemos que entender, es que es la vida de él y va a hacer lo que él quiera hacer, porque el libre albedrío lo tiene y cada uno lo ejercemos de la manera que queremos, o sea, o que podemos. Hasta un cierto punto uno se puede meter en la vida de los hijos y aunque te duela en el alma, esto es así para todas las madres. Yo soy madre y entiendo perfectamente por lo que estás pasando, así que no te lo digo con liviandad. Lo que te estoy diciendo no te lo estoy diciendo con liviandad. Te mando un beso. Cuídate mucho. Bueno, seguimos con Betty. Vamos a ver con Betty. Vamos a agarrar las cartas. ¿Andás por ahí, Betty? No entiendo, Milagros, lo de Brooklyn Panadería, eso no entiendo. Betty. Uno, dos, tres, cuatro. Parece que va a ser un encuentro lindo. El tema es que lo que yo veo, ¿no? No sé qué tipo de relación, Betty, pero por ahí puede llegar a ser un toco y me voy también. No sé por qué circunstancia, no lo voy a ahondar acá, pero
Vamos a ver acá un poquito. O sea, como encuentro va a estar bueno, pero no sé después la continuidad. Lo tendríamos que ver, Betty. Yo quiero ver un poquito más. Bueno, acá está él. Todo, la casa. No es de acá, ¿no, Betty? Acá estás vos. No, ya me parecía. Mira, por ahora parece algo lindo. Anda con pie de plomo. O sea, no sé los entretelones de esta persona, tampoco quiero exponer mucho acá. Por ahora parece algo lindo, pero anda tranquila. O sea, me apareces vos, me aparece él, pongo el corazón, todo lindo. Yo no sé, pero pareciera que es una buena posición económica, pareciera, por lo que más no sé en las cartas. Anda tranqui. Eso es lo único que te puedo decir por ahora, que vayas tranqui. Laura, ¿por qué estás cansada? ¿Está? Después igual hablamos de ti, así que no hay problema. Te voy a sacar una carta para Laura, ¿por qué está cansada? A ver. Dale, cualquier cosa sabes que me podés hablar, así que no hay drama. Y de paso, chusmeamos cositas. Cuando tengas tiempo, sé que estás ahora ocupada. A ver, Laura, ¿por qué está cansada Laura? ¿Qué le pasa a Laura? No sé si estás por ahí, Laura. Hola, ¿cómo andas, Silvina? Sí, lo primero que sale es la fuerza, o sea que estás con pérdida de fuerza. A ver, ¿por qué? Porque creo que tuviste un año bastante bravo, y por eso estás cansada. O sea, yo no sé si tuviste algún problema legal, puede llegar a, acá hay una gama amplia, puede haber sido un problema legal o algo que salió a la luz y puede ser una separación o una decisión que vos tomaste también. Eh, mm, Déjame ver un poco más. Es por eso que estás cansada. Es por eso que estás cansada. Hay cosas que por ahí no te fueron como querías. Pero bueno, vamos a ver un poquito si se vas a salir de todo eso, Laura. O sea, está ya tu cabeza no da más. Tenés que relajar. Hola, Katy. Creo que tenés que bajar un cambio. A ver cómo te va a ir. Así te tiro más o menos si vas a estar mejor. Hola, Diana. Bueno, todavía tenés un tiempito, pero sí vas a recuperar las fuerzas. Es un ciclo. Yo no sé si te vas a ir de vacaciones. Si te vas a ir de vacaciones, es lo mejor que puedes hacer. Ahí, hola, feliz Navidad. Y ahora feliz año, gente, realmente. Ya feliz año. Feliz Navidad a todas y feliz año. No sé si te vas a ir de vacaciones, Laura. Si te vas de vacaciones, es lo mejor que podés hacer.
ahí es como que vas a recargar pilas. Bueno, María Romero. ¿Está por ahí María Romero? Con el tema de su hernia. A ver, Catalina. Si no la vi, Catalina, directamente. Si te va... Bueno, ahí la anoté. No sé si está María Ramona por el tema de la pierna. Si no está, bueno, paso con otra pregunta. Melina con lo de su mamá, con el tema del trabajo, ¿qué va a pasar? A ver. Silvina. Y después viene Simone. A ver, el trabajo de Silvia. Sí, Melina, acá aparece el tema de la plata, de la desconfianza. Yo creo que tu mamá se quiere ir de ahí. Tal vez se termine yendo, pero que lo piense antes de irse. Acá se ve el tema de la plata, se ve que también que la están vigilando. Hay desconfianza, obviamente hay cosas que no están claras, hay como una confianza rota. No sé si es que se va a ir. ¿Tiene ganas? Sí. Que se vaya a ir es otro tema. Que lo piense bien porque yo no veo que por ahí consiga otra cosa. Enseguida. Vamos con Simone, por el tema de trabajo de Bruna. Yo no, hay milagros, no entiendo lo de lo que me preguntas. Perdóname que... Son los dos lugares donde él trabaja. Ahora entiendo. Sí, listo. Ok, entendí. A ver, si va a conseguir trabajo en una clínica de chicos. Bruna. Bruna, va a conseguir trabajo en una clínica de chicos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, puede tardar un poquito, pero con las cartas que le sale es un sí rotundo que va a conseguir. Puede ser que tarde un poquitín, Simone, pero la verdad que las cartas que le salen son muy buenas. Evidentemente es muy capaz tu hija. Por ahí, es más, por ahí en el transcurso del tiempo vaya cambiando de lugar, pero parece que sí, las cartas le salen muy positivas, muy positivas. A ver, Catalina. A ver, Catalina. Estás acá. Si te van a contratar. Y Silvia, ahora va. A ver, Catalina. Si... También tengo a Milagros con el tema de. Dame un tiempito, Milagros, que tengo que agarrar 2 mazos de cartas. A ver. Catalina la van a contratar.
Está jodido, Catalina. Está jodido, la verdad. ¿Qué te puedo decir? Está brava la cosa. Es más un no que un sí. Sí, si me esperan un poquito, sí, porque tengo otras preguntas antes, Dori y Katy. Katy, lo que sí es, me tenés que decir el nombre de tu hermano y de su hijo. Ah, María Ramona, ahí estás. Ahora voy con vos, que ya te estaba preguntando. Para que te pregunto si vas a conseguir algo de trabajo, Silvia. Silvia, va a conseguir algún trabajo pronto. No, de nada. Después de un tiempo, sí vas a conseguir. Va a pasar un tiempito, pero vas a conseguir. Yo no sé si te tienen que indemnizar o no, pero ese tema va a estar medio bravo. Si te tienen que dar plata, me refiero, Silvia Villegas. Va a estar medio bravo. Gracias. Y ahora me voy con María Ramona, que está hace 7 millones de años con el tema de salud, que no le di bolilla. A ver. Así que Silvia, si te tienen que dar plata, va a estar medio bravo. No sé si es así. Si es que te la tienen que dar, fíjate, anda viendo un abogado desde ya. Porque un tiempito vas a estar, no es que no vas a conseguir, ¿eh? Sí vas a conseguir, pero va a llevar por ahí un tiempo. Y ese tiempo sabemos que uno por ahí se desespera. A ver, María Ramón, ¿cómo va a estar su salud? De nada, Silvia. A ver, María, esto es para vos. Bueno, acá ya me saliste. Bueno, te duele todo, María. Acá me salió absolutamente todo. Tenés que ir al hospital y tenés que hacerte análisis. Yo no sé si vos, no, aparte del tema de la hernia, no tenés un poco algún problema alimenticio o sobrepeso. Sí, ahora te lo leo, Milagros, disculpame, tengo que agarrar 2 mazos para verla, para comparar. Si no tenés problemas alimenticios o de sobrepeso, también en el estómago, o sea, todo lo que vos me estás, yo no sé dónde es la hernia, si es en el estómago o cerca de ahí, pero todo influye. Acá las piernas salen 2 veces. Hay problemas que van a ser ya, ¿cómo es que se llama? No me sale la palabra. Cíclicos, o sea, crónicos, esa es la palabra. Tenés que ir a ver un especialista. Tenés que ir a ver un especialista. Me sale muy claro el tema de alimentación, el tema del estómago. Obviamente me sale todo lo de tu pierna. Yo no sé dónde es la hernia, María Ramona, si estás por ahí. Y hacete un estudio también del corazón. ¿Qué es lo que está marcando esto? Pero tenés que ir a ver al médico. Bueno, ahora vamos con Milagros. Milagros, una era Brooklyn Panadería, a ver, perdón, y el otro bueno, él trabaja entre Bollos, tienda de pan. Ok, a ver.
No, Juan es tu marido. Bueno. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La verdad, estás por ahí, Milagros. Yo no sé qué pasa donde trabaja. No parece que hubiera un buen ambiente. Parece que le conviene agarrar el otro. Si él tiene que agarrar, se va o algo que se cuide, si tiene que agarrar plata o algo de eso, porque lo van a tratar de estafar. Así que parecería que le convendría ir a Brooklyn. A ver. A ver. Sí, y Katy, ¿y la hija cómo se llama? Yo en un ratito, gente, tengo que cortar porque tengo una consulta, así que es un toquecito más. A ver, mientras voy a ver a Dori. A ver. No, esto se quedó. A ver, Dori. Sí, veo que venís de temas que no podés avanzar y te sentís como estancada, estás muy preocupada. Venís de un sacudón fuerte. A futuro parece que las cosas mejorarían. Yo no sé si tenés algo pendiente con la justicia. Dori, no lo sé. Acá me marco un poco eso. No sé dónde estás, Dori. Sí, es el que ponen las cosas. Sí, te van a mejorar. Bueno, vos, Katy, no me dijiste el nombre de tu sobrina. Ah, Rafaela y Alfredo. A ver cómo le va a ir a tu hermano, Alfredo. Sí, bueno, ves que ahí salía María Ramona. Hacete chequear el corazón, aparte. Y tenés que hacer fíjate una dieta, algo. Porque no te olvides que esas cosas, o sea, el sobrepeso jode a la hernia, jode también al corazón, a todo. Feliz año. No te voy a dar más cháchara. Feliz año. Que pases un lindo año. Pero anda al médico. A ver, ¿cómo le va a ir a Alfredo?
1, 2, 3, 4. No, estás ahí, Katy, parece que es muy rebelde, me parece ella. Ella, a ver, Katy, anda también en temas con sustancias, ella. Si es así, yo la veo, no sé, acá marca algo medio extraño, ¿eh? Ojo, la veo muy rebelde. Y si hablo Luna, la voy a volver a tirar, porque quiero ver que está marcando algo, sí, no entendí, sí, no, ¿qué? Katy, no, perdóname, no entendí. Sí, el tema es que parecería como que le gusta la noche y en la noche hay cosas que por ahí tu hermano está ignorando, ¿eh? A ver, ¿cómo le va a ir? Yo lo que veo es que tiene que hablar, hablar y hablar y hablar. Me vuelve a marcar un poquito lo mismo que antes. Decir a tu hermano que lo ande vigilando un poco, pero no de una manera chocante, porque con eso no va a llegar a ningún lado. Tiene que hablar tranquilo. Que no tome decisiones apresuradas. Es un periodo, creo que va a pasar. Es un periodo que va a pasar, pero tiene que tener paciencia, tiene que vigilarla de cerca, no invadiendo su espacio, pero sí vigilarla, qué hace y qué no hace. Que no la invada, porque si la invade, chao, cago fuego ahí. Así que creo que es un periodo que va a pasar, pero igualmente en las dos tiradas me salió más o menos lo mismo. Yo creo que hay cosas que por ahí tu hermano desconoce o no quiere ver. No veo nada muy grave. El tema sí la rebeldía. Eso es lo principal. Y contra eso hay que tener paciencia. No hay otra cosa. Así que es eso. Y bueno, feliz año. A ver si lo de rabia, a ver si llego, porque tengo una consulta. Esto es Nora. Quiero saber si mi hermana Gloria va a arreglar sus problemas con la familia. A ver, Nora, vamos a ver si Gloria va a arreglar los problemas con la familia. A ver. De entrada a la torre. Estos son problemas de larga data, ¿no, Nora? O sea, vienen de antes. No, feliz año.
La verdad que por ahora no lo veo. Hay muchas cosas que quedaron en el tintero. Gir, ¿no te contesté? Discúlpame, pero no lo vi, Gir. Si me lo querés volver a repetir, decímelo, pero no se me pasa. Es que yo me tomo mi tiempo para contestar, discúlpame realmente. Si me lo querés anotar de vuelta, estaba con la hermana de Nora, con Gloria. Parece ser que son problemas de larga data y hay cosas, hay broncas, hay resentimientos, hay cosas que no salieron a la luz cuando tenían que salir. A ver, si puede haber un acercamiento, tal vez no lo de ellos, tal vez tendrían que dar el primer paso ustedes y hay posibilidades de solución, sí, sí, hay posibilidades de solución. Shira Aguilar, discúlpame, no te vi, estoy mirando y no te vi. Cagado. No te veo arriba, ¿eh? No te veo. Cagar. Ah. El papá de tu hija, Antonio, se mudó de país. Solo. Con su nueva familia. Antonio, ¿por qué se mudó? ¿Con quién? ¿Cómo se mudó? Yo, honestamente, es una pregunta bastante larga. No veo un acercamiento por ahora con tu hija allí. No la veo. Perdóname si me pasó esa pregunta. No veo un acercamiento. Lo de rabia lo voy a dejar por otro día porque tengo que ir cortando ya. Ay, Gir, sí, perdóname, pero se me repasó. Te voy a decir algo, no veo un acercamiento con tu hija. Sí veo la mudanza, veo todo, pero no hay una intención. Yo no sé si él tiene que pasar plata o algo, es algo que él está negado totalmente. Y no veo muchas intenciones de un acercamiento, o sea que no lo tengas muy en cuenta eso. Y Evelyn, esta es la última que contesto. Vamos a ver en el amor, a Evelyn cómo le va a ir. O sea, no cuentes mucho con él, no te hagas muchas ilusiones. No lo veo con intenciones. Discúlpame, se me pasó de verdad, porque a veces va rápido y si yo veo hecho el vistazo ya se fue la pregunta. Pero bueno, no lo veo con mucho interés. Ya, Thais, por hoy corté. Estoy respondiendo a Evelyn y ya corté porque tengo una consulta. Para la próxima lo hacemos. Las que las que no están suscritas y se quieran suscribir, bienvenidas son. A ver, Evelyn, ¿cómo te va a ir en el amor? A ver, Evelyn.
ver. Oh, tenés para un tiempito para que llegue un hombre nuevo. Va a llegar, sí, pero no ahora, ¿eh? No ahora. Falta un tiempo considerable. No lo esperes, por ahora no lo esperes, pero porque va a venir, parece ser este año, va a haber un hombre que se te va a acercar, aparentemente con intenciones buenas. Si te gusta o no te gusta. Y si estás en pareja, no lo sé, puede ser que las cosas mejoren. Si venían más o menos. Espera que te digo el tema de el trabajo. A ver. Sí, bueno, entonces algo va a venir. Esperalo. A ver, los tiempos son relativos, siempre digo lo mismo, pero por cómo viene en el orden del mazo, de las cartas que tiré, puede ser mitad de año. Más o menos. No tomen los tiempos a pie juntillas. Uy, esperen que me está llamando la persona. Denme un segundo. Veo en el trabajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver. No sé si estás trabajando, acá está la carta del trabajo. Si no estás trabajando, algo va a llegar. Si no estás trabajando, algo va a venir. Y si estás trabajando, por ahí algo va a mejorar, o te vas a ir de ese lugar y algo va a mejorar. Bueno, gente, feliz año. Sí, por eso te digo, vas a cambiar, algo va a venir también, tal vez antes que el hombre, porque se nota que hay mucho olivo ahí adentro, no es algo que te convenga. Les mando un feliz año, un beso grande a todas y me tengo que ir porque me están llamando. Así que besos a todas, que tengan lindo año. Besitos. A ver cómo se cierra esto. Acá, terminar emisión.